noches. Nuevamente tuvimos una interrupción. No sé si me escuchan. Ah, perfecto. Sí, Daniela, perfecto. sí, perfecto. Daniela, quiero que me ayudes. A ver, estábamos presentando y hubo una interrupción. No sé, ¿me pudieran decir en qué parte nos quedamos específicamente para dar continuidad? ¿Alguien que lo haya captado? Buenas noches, doctora. Disculpe, no se transmitió nada. Estábamos esperando, yo al menos entré incluso antes de las 8 y no se ha transmitido nada de la clase doc. Ya, porque creo que estamos en el grupo general y nos sacaron de ese grupo. ¿Alguien Sí, que sí, haya visto doctora. la Estamos presentación? hasta donde pude ver, en lesiones medulares nos hemos quedado, doctora. Sí, que estábamos hablando de los, bueno, vamos a empezar de inicio, lo vamos a hacer de una forma más rápida ya para que sea justo para todos y los que tal vez empezaron tarde den continuidad. No sé qué pasó, pero bueno, fue difícil acceder. Ya vamos a dejar atrás eso y vamos a dar continuidad. Entonces, como les habíamos dicho, vamos, hoy nos toca como tal, o sea, la última parte que sería de la unidad 4, ¿no? O sea, trauma de columna vertebral. Entonces, les habíamos estado comentando que las fracturas más frecuentes se producen a nivel, o sea, del segmento cervical y así como también en el segmento lumbar. Y entonces habíamos dicho que la técnica de elección, ¿no? En un estudio especial, si sospecháramos una fractura de C1 o C2, tenemos que hacerlo una técnica en boca abierta. Continuamos. No sé si alguien mandó un mensaje acá. Ya, entonces las fracturas de la columna dorsal o lumbar pueden ocurrir de forma aguda, generalmente puede ser por caída o factores secundarios ya como tal la edad, ¿no? Que se asocia a osteoporosis. Y entonces también estábamos hablando obviamente de los estudios que indicaríamos, los estudios imagenológicos, habíamos dicho, puede ser rayos X, tomografía, resonancia magnética. Obviamente de elección sería la tomografía axial computarizada. Como habíamos dicho, es un estudio rápido, obviamente menos económico, o sea, más económico que la resonancia magnética. Y entonces, ante un trauma, ya estuviéramos indicando la tomografía, pero si estamos en una atención primaria, ¿no? Entonces iniciaríamos como tal con un estudio de rayos X. Y entonces aquí sucesivamente es un estudio como tal de rayos X de la columna como tal toracolumbar, ¿no? Y aquí sí ya englobaría un estudio de tomografía axial computarizada, ¿no? Donde claramente acá nos aclara que nos permite más la precisión de las porciones óseas. Y entonces indicaríamos en caso la resonancia magnética para precisar como tal la médula espinal, las raíces nerviosas y obviamente partes blandas adyacentes. La doctora que participó claramente nos explicó que estaríamos en presencia de una espondilolistesis, obviamente por desplazamiento del cuerpo vertebral. Si mal recuerdo, era esta la S1, 5, L5, 4, 3, 2 y 1. Entonces sería la T2 sobre T12 sobre L1, ¿no? Un 25%, en grado 1. Entonces, asociado a fracturas como tal con minutas que afectan el muro anterior y medio, pero también hay pérdida anatómica, o sea, en la relación o sea, del muro posterior, entonces esta fractura estuviera afectando como tal los tres muros. Y entonces habíamos hecho hincapié también que si la fractura es principalmente a nivel del muro medio, estaríamos hablando ya de una fractura inestable de columna, que comprometería obviamente la vida del paciente. Entonces, con respecto al concepto del trauma de columna, no es más que o sea, todas aquellas lesiones de origen traumático que pueden afectar conjunta o aisladamente las diferentes estructuras, pueden ser óseas, ligamentosas, cartilaginosas, musculares, vasculares, meningias, radiculares y por supuesto las medulares.
en cualquiera de los segmentos de la columna estudiada. Obviamente el déficit neurológico va a ser de acuerdo al nivel medular dañado. Entonces, obviamente la expresión clínica va a ser desde leves hasta graves, que, o sea, llegarían como tal hasta el riesgo de la vida del paciente y como consecuencia las secuelas y la invalidez. Entonces, habíamos dicho con respecto a la etiología, estarían los accidentes de tráfico, laborales, deportivos, domésticos, obviamente precipitaciones voluntarias, y en nuestro medio no faltan las agresiones por armas blancas y de fuego. La epidemiología, dijimos, según el segmento de la columna vertebral, va a ser más frecuente a nivel de la columna cervical, C5, C7, y entonces la otra va a ser D2 a L2, ¿no? Entonces seguimos avanzando aquí de una forma más resumida los componentes que se van a afectar a nivel, o sea, del trauma de la columna, pues la unidad vascular, medular, la biomecánica, también obviamente la unidad vertebral. Esos son los componentes resumidamente que se afectan. Como habíamos dicho, la clasificación de las lesiones medulares pueden ser completas o incompletas. Entonces, dentro de las completas, obviamente va a ser una sección como tal a nivel de la columna, digo, de la médula espinal, y entonces consigo vamos a tener síntomas sensitivos, así como motores, ¿no? Entonces, esto es el famoso conocido como shock medular. Obviamente, su pronóstico es grave y tiene alta mortalidad asociada. Y las incompletas va a ser una interrupción funcional parcial, obviamente, de la médula, y entonces generalmente tienen un pronóstico favorable. Consecutivamente, o sea, el trauma de la columna, también viene la afectación medular. Ante estas, o sea, afectaciones completas e incompletas se van a generar síndromes, síndrome medular anterior, medular central, posterior y el síndrome de Brown-Sequard. Entonces, el síndrome medular anterior, como tal, puede asociarse a lesiones por hiperflexión, ¿ve? Que se producen desplazamientos de la parte posterior del cuerpo vertebral o del disco hacia atrás, con compresión de las haces córtico-espinal y espinotalámico. Entonces se va a producir tetraplegia, paraplegia, según el nivel afectado. Obviamente va a tener afectación a nivel de la sensibilidad. Y obviamente el pronóstico en cuanto a la recuperación neurológica, generalmente tiene un buen pronóstico. Y entonces el síndrome medular central, como su nombre lo dice, va a afectar a la porción central de la médula, ¿ya? Entonces a veces generalmente esto se puede ver a nivel de la C1, C2, ¿ya? Afectando en su porción media. Obviamente con esto se va a asociar a síntomas, ¿no? Tanto motores como sensitivos. Y entonces el síndrome de Brown-Sequard, esta va a afectar como tal la mitad lateral de la médula. Esta puede ser derecha o izquierda. Y entonces la afectación de la sensibilidad termoalgésica es contralateral a la lesión, preservándose la profunda. Eso es muy importante. Y entonces el síndrome medular posterior es infrecuente, ¿no? Entonces, obviamente se va a dar por lesión de cordones posteriores con pérdida de sensibilidad profunda sin otro tipo de déficit neurológico. Y entonces, con respecto a la clasificación anatomopatológica de las lesiones de la columna vertebral, se va a clasificar en extrínsecas y intrínsecas. Entonces, las extrínsecas obviamente va a estar dado por el hematoma subdural. Digo, las intrínsecas va a estar dado por obviamente esta va a afectar todos los segmentos que estén dentro de la dura, por lo cual va a ser el hematoma subdural, subaracnoideo, contusión medular, edema medular, sección, hematomielia, desgarro dural y abulsión radicular. Entonces las extrínsecas, todo aquel que afecte fuera de la dura. El ejemplo, el hematoma epidural, obviamente las fracturas, las luxaciones, todo que afecta al espacio epidural. Entonces, aquí claramente les habíamos dicho, es muy importante aprendernos estos muros, sus limitaciones, así como sus componentes, porque de acuerdo a eso es muy importante tomar una conducta, además clasificarlo, porque de acuerdo a esto vamos a clasificar una fractura de columna vertebral
o sea, estable o inestable. Sabemos que los estables, obviamente el riesgo, el pronóstico es bueno, mientras los inestables comprometen la vida del paciente. Aquí aclaramos, todas las fracturas se consideran indemnes si no se ha dañado el muro medio. ¿Ya? Entonces, algo que afecta el muro medio, sabemos que va a ser una fractura inestable. Entonces, habíamos dicho, el muro anterior va a estar delimitado por el ligamento longitudinal anterior hasta los 2/3 como tal del cuerpo vertebral. Esto va a incluir el disco, o sea, el parte del núcleo fibroso y el núcleo pulposo. La porción media va a ser el 1/3 posterior del cuerpo vertebral hasta el ligamento longitudinal posterior. Y entonces la porción posterior, desde este segmento, el ligamento longitudinal posterior, hasta como tal el proceso espinoso, ¿no? Y obviamente las partes musculares, vasculares, que, o sea, engloban esa región. Entonces aquí gráficamente les traemos representado, que sería el muro anterior. Aquí hay una sección que nos indica que esto sería el muro medio y el muro posterior. Y cada uno con sus componentes, apréndanse lo que es muy importante. Y entonces aquí tenemos las fracturas o lesiones vertebrales. Entonces esto va a ser según el mecanismo que vaya a producir como tal la fractura en el cuerpo vertebral. Puede ser por compresión, obviamente a nivel del cuerpo vertebral, a nivel de la apófisis transversa, espinoso, por hiperflexión, hiperextensión, hiperlateralización derecha e izquierda, la rotación también derecho-izquierdo, las luxaciones vertebrales y desplazamiento. En el de desplazamiento, habíamos hablado del ejemplo clásico, la espondilolistesis, pero en este caso ya sería, la causa traumática. Entonces, como habíamos dicho, de acuerdo al mecanismo de producción, va a ser directa o indirecta. Acuérdense, lo indirecto es secundario a un trauma directo, generalmente, ¿no? Fractura por compresión de los cuerpos vertebrales sería indirecto. Fractura de apófisis espinosa, fractura de arcos vertebrales, obviamente directo, porque generalmente los arcos vertebrales que son de localización posterior, entonces generalmente sea tipo de accidente, lo que sea, generalmente viene de esa parte, la parte posterior. Y entonces también de apófisis transversa. Y aquí viene ejemplos, ¿no? Demostrado gráficamente cómo es que el mecanismo de compresión provoca aplastamiento a nivel de los cuerpos vertebrales y el de distracción, ¿no? Separa los discos, o sea, los cuerpos vertebrales. Entonces puede ser en sentido anterior o en sentido posterior. La hiperflexión, como vemos, puede ser unas fracturas, ¿no? A nivel del cuerpo vertebral, deformándolos en forma cuneiforme, y aquí sería la hiperextensión. Entonces, cizallamiento o traslación puede ser lateral derecho o izquierda. Entonces, el cizallamiento o traslación en sentido anteroposterior. Y entonces la flexión lateral puede ser derecha e izquierda. Y entonces la rotación axial. Entonces, tenemos bandas de tensión vertebrales, que estas nos ayudan obviamente a la estabilidad de la columna, pero ante un trauma, ante un accidente, estas se pueden ver afectadas. Tenemos, por ejemplo, el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior. Entonces, aquí nos damos cuenta que en la parte posterior forman un complejo de ligamento posterior. Va a estar formado por el ligamento supraespinoso, interespinoso, la cápsula facetaria y el ligamento amarillo. Entonces, eso nos explica que a veces es infrecuente, ¿no? Que esta parte, al tener tantas bandas, o sea, los componentes de las bandas sean un poco infrecuente a nivel posterior, a nivel del muro, ¿no? Por los tantos ligamentos y tejidos como tal de sostén. Entonces, el daño tensional como tal, generalmente a nivel del muro anterior se da por lesiones por extensión, ¿ya? Y entonces, más al contrario, a nivel del muro posterior va a ser lesiones por flexión. Entonces, si estas lesiones por flexión, no afecta como tal el complejo de ligamento posterior, entonces solamente produce compresión de cuerpos vertebrales, ¿no? Obviamente en sentido anterior.
Pero si hay un fracaso de la tensión del ligamento longitudinal posterior, va a haber una distracción, ya obviamente un desplazamiento, fracturas asociadas de los elementos óseos, ya dependiendo, o sea, la flexión, cómo es que pueda o no afectar el conducto, el complejo ligamento posterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, según el mecanismo de acción, la impactación por compresión. Esta afecta el muro anterior, generalmente por hiperflexión del cuello. Ya en la TAC vamos a ver doble anillo característico a lo largo de los bordes anteriores superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Ya obviamente el platillo vertebral puede estar de densidad anómala e irregular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos alguien que va nadando, obviamente hace una técnica para el hundimiento en agua, entonces hace una flexión con presión, ¿no? Y entonces al producirse eso, ¿qué es lo que nos causa? Fractura, ¿no? A nivel del muro anterior y el muro medio del, o sea, cuerpo vertebral como tal. Y entonces acá tenemos otro ejemplo, ¿no? A nivel de la columna, como tal lumbar, y entonces también esta estuviera provocando una fractura, o sea, el mecanismo de trauma sería compresión, una fractura cominuta, ¿no? A nivel del muro anterior y medio. Y entonces también otro mecanismo por el cual se produce la fractura está por estallido incompleta y el completo. Ya el incompleto generalmente afecta uno, dos de los muros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver que afectó el muro anterior y medio. Obviamente al afectar el medio ya se clasificaría dentro de una fractura inestable de columna, ¿no? Y obviamente esto, las fracturas pueden llegar a agredir como tal la médula espinal en su porción anterior. Y entonces en el completo obviamente afecta los tres muros. Acá tenemos como tal un estudio donde podemos ver, esto es un estudio de tomografía, ¿no? De tomografía axial computarizada. Entonces vemos cómo esta fractura, ¿no? Por estallamiento, pero incompleta, que afecta el muro anterior y el muro medio. Y aquí en corte axial también vemos la misma situación, pero que estas fracturas al desplazarse obviamente disminuyen el canal raquídeo, así como su afectación a la médula espinal. Y aquí en el rayos X también vemos, ¿no? La misma fractura, y aquí en resonancia magnética en su secuencia T2 vemos también la misma fractura que prácticamente deformó, ¿no? El cuerpo vertebral afecto, así como también produce una mielopatía inflamatoria, o sea, de la médula, ¿no? A ese nivel. Seguimos avanzando. Y entonces aquí también vemos otro tipo de fractura, ¿no? A nivel que afecta también los muros, ¿no? Anterior y medio. Y aquí otro tipo de ejemplo por estallido, obviamente incompleto. Y entonces también tenemos otro ejemplo de fractura transversal de Chance que se puede producir en cualquier porción, o sea, de la médula, o sea, digo, de la columna vertebral. Entonces, generalmente se da por hiperflexión, ¿no? Por delante del cuerpo vertebral, afecta igual los tres muros. Obviamente la tomografía va a demostrar la fractura del cuerpo vertebral y la falta de aposición de las carillas. Entonces aquí tenemos fractura por flexión y separación. Flexión por detrás del ligamento anterior. Obviamente también esta va a afectar los tres muros. Entonces, otro ejemplo que tenemos, la de desplazamiento y rotación con o sin rotación axial. También tenemos la fractura de la columna dorsal y lumbar. También el mecanismo que puede producir puede ser la compresión, la hiperflexión, obviamente con minuta del arco vertebral asociado. Entonces, generalmente la columna vertebral, cuando hay una fractura, generalmente son inestables, ¿ya? También dentro de estas fracturas de columna vertebral se nos puede asociar a luxaciones costovertebrales o luxaciones también de los cuerpos vertebrales. Entonces ya aquí anteriormente habíamos hablado, o sea, sobre los mecanismos que pueden producir la hiperflexión, la hiperextensión, o sea, los diferentes tipos de mecanismos
Entonces ya aquí estuviéramos hablando ya por segmentos, las fracturas más frecuentes, ¿ya? Entonces ante un rayo C, o sea, fractura de columna vertebral, obviamente mandamos el rayos X de columna cervical en su vista AP lateral y vistas oblicuas. ¿Ya? Y después también se manda la tomografía y la resonancia magnética. Obviamente, ante un proceso que es, obviamente, de trauma, de elección, es la tomografía axial computarizada. Y entonces aquí, por ejemplo, la sensibilidad de la tomografía es mucho mejor, ¿no? Que la radiografía de columna cervical. Entonces hay criterios aquí que no es que donde no debemos mandar como tal una tomografía. Ustedes véanlo, entonces se lo estudian con calma. Y aquí traemos una gráfica donde vemos fractura como tal a nivel de la columna cervical, pero en sus diferentes porciones, así como también en su muro. Entonces, para la visualización adecuada, o sea, y una evaluación adecuada de la columna cervical, ¿qué es lo que debemos visualizar? Obviamente, visualizar del cuerpo vertebral C1 hasta la C7, o mejor si está hasta el cuerpo vertebral T1. Obviamente, análisis del alineamiento o conservación de las líneas perivertebrales. Debemos hacer un análisis selectivo de C1 y C2, ¿ya? Acuérdense que el arco anterior se articula con la apófisis odontoides de C2. Ese espacio normalmente debe medir 2.5 milímetros, ¿ya? Pero en los niños puede medir hasta 5 milímetros. Entonces, si hay en un adulto más de 2.5 milímetros, ya estuviéramos sospechando de una afectación, puede ser traumática o luxación. También debemos observar los espacios intervertebrales, aunque su estrechamiento es más frecuente en procesos degenerativos que ya habíamos visto en la anterior conferencia, la espondilosis degenerativa de la columna cervical. Entonces, un ejemplo clásico frecuente a nivel del segmento cervical es la fractura de Jefferson. Ocurre por lo general por un trauma directo en el vértice del cráneo, por un objeto localizado a distancia del paciente. Entonces, esta va a producir fractura a nivel de C1, obviamente la TAC nos va a ayudar en el diagnóstico. Como vemos aquí, la C1, ¿no? Eso es un estudio de tomografía axial computarizada y esto es un estudio de rayos X, obviamente con la boca abierta C1, C2. Como podemos ver en estos estudios de corte axial, ¿no? Obviamente este paciente también se sumerge al agua, se da un golpe en la cabeza y eso es el efecto que causa como tal por la compresión de la cabeza hacia C1, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí hay unas soluciones de continuidad en el arco anterior, ¿no? De la vértebra cervical 1, ¿ya? Y acá también, ¿no? Y entonces acá también vemos la separación, ¿no? Desplazamiento lateral de las masas laterales. Acuérdense que él no tiene cuerpo, ¿no? Y entonces eso nos estuviera ayudando a diagnosticar una fractura de Jefferson. Y aquí otro que vemos también soluciones de continuidad, ¿no? Y esta es la de la técnica de boca abierta, también vemos las soluciones de continuidad que desplaza los muros. Otro tenemos la fractura por fijación rotatoria de la articulación como tal atlantoaxoidea. En este caso se va a separar el arco anterior del C1 con respecto al proceso odontoideo de C2. Entonces va a aumentar el diámetro de 2.5 milímetros. Entonces generalmente se debe porque hay fractura a veces a nivel del proceso odontoideo, ¿no? De C2. Y entonces esto va a causar su separación del arco anterior de C1. Entonces, cuando hay una fractura de proceso odontoideo, si es a nivel de la punta o ápice, lo consideramos grado 1, pero si es a nivel de la base, lo consideramos ya grado 2. Y entonces, si es tipo 3, obviamente a veces se extiende incluso al cuerpo, o sea, vertebral del C2. Ya aquí, por ejemplo, tenemos un estudio de rayos X, ¿no? Donde vemos la fractura lineal incompleta, ¿no? Que afecta la base de C2 como tal. Y acá también a nivel de la base que es incompleta. Y aquí podemos ver un estudio de tomografía en un corte coronal y vemos que afecta también la base. Y obviamente
ya hay una separación del arco anterior C1, entonces aumenta el diámetro más de 2.5 milímetros. Y aquí también otra imagen bien demostrativa, ¿no? Donde también vemos la misma fractura de Jefferson. Acá también seguimos avanzando. Aquí los mismos tipos que le habíamos mencionado, ¿no? El 1 que afecta el ápice, 2 base y ya 3 pueden extenderse incluso al cuerpo vertebral subyacente. Y entonces ustedes han debido tener pacientes con ahorcamiento, ¿no? De que se acudió a cuerpo de guardia o que le han reportado, que también se llama aquí fractura cervical o de Hackman, ¿ya? Entonces, generalmente esto va a afectar a los elementos posteriores, obviamente los pedículos. Ya, la causa, obviamente, los pacientes sabemos que utilizan la soga o como sea, entonces hacen una hiperextensión muy común y entonces por lo cual afectan los elementos posteriores. Incluso pueden afectar la apófisis espinosa, los pedículos, las láminas, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un estudio de rayos X, ¿no? Podemos ver cómo afecta el muro posterior, ¿ya? Aquí apófisis espinosa, también una solución de continuidad, ¿no? Y aquí sí, ya prácticamente sería la parte de los pedículos, ¿no? Y aquí nuevamente la imagen bien demostrada, aquí afecta el proceso espinoso, acá también. Eso se da por el mecanismo de hiperextensión exagerada. Y aquí también un estudio de rayos X, como podemos ver que afectó los pedículos, ¿no? A nivel del segmento cervical, soluciones de continuidad bilateral. Otro ejemplo, ¿no? Por la fractura famosa, acuérdense, fractura de Hackman por ahorcamiento. Entonces, a veces se nos hace frecuente, entonces estos nombres debemos aprendérnoslos y entonces también que nos aportan nuestros conocimientos. ¿Cómo afecta acá? También el proceso espinoso, o sea, el muro posterior. Y entonces también tenemos otro tipo que sería por luxación, bloqueo facetario cervical. Entonces, que esto va a afectar las articulaciones facetarias. Acuérdense que habíamos hablado de la carilla superior, la inferior, entonces las articulaciones facetarias. Y entonces esto se va a dar generalmente por hiperflexión, que se va a asociar a cuadriplegia. Y entonces, propio de estas, al afectarse las articulaciones facetarias, ¿qué va a pasar? El cuerpo vertebral suprayacente se va a deslizar sobre el subyacente, entonces va a causar una anterolistesis, como vemos aquí, o sea, en el estudio de rayos X, ¿no? Así como vemos en el estudio de tomografía y resonancia, en su secuencia T2, vemos, ¿no? La anterolistesis de un 20 a un 25%. ¿Ya? Aquí es más de 50%. Entonces, sería ese tipo. Otro ejemplo, ¿no? Clásicamente aquí también demostrado, ustedes lo analizan más la imagen, y entonces aquí es otro tipo de trauma cervical rotatorio con bloqueo facetal también. Obviamente que aquí también produce fractura, ¿no? Y entonces aquí tenemos como tal lesiones por hiperflexión, que generalmente también se dan del cuerpo vertebral C2 a C7 como tal. Y esta va a producir daños como tal a bandas de tensión, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior y el complejo ligamentario posterior como tal. Y entonces, consigo mismo, esto se va a dar lesión de la columna posterior de Dennis, extensión a columna medial y anterior, ¿ya? Entonces, la imagen vamos a ver en el rayos X, ¿no? Así como en la tomografía, aquí está la tomografía, rayos X, una amplitud interespinosa, como podemos ver, y entonces esto va a afectar, o sea, va a dar mayor cifosis, ¿no? Y luxación de las facetas, de las articulaciones facetarias, y entonces también va a haber un desplazamiento del cuerpo vertebral suprayacente sobre el subyacente. Entonces, esto se va a dar por una hiperflexión exagerada, como vemos aquí, la imagen representada. Entonces, tenemos otro tipo de ejemplo, que es la hiperextensión, ¿no? O puede ser también por hiperflexión, ya puede ser causa, flexión, hiperextensión, obviamente exagerada. Va a tener el paciente dolor cervical, generalmente también será de C2 a C7. Se va a asociar
en caso de que vayamos a indicar resonancia magnética, siempre tiene que estar asociado a síntomas neurológicos. Y entonces aquí vemos como tal, de acuerdo al mecanismo, si es flexión o extensión, vamos a tener como tal la rectificación como tal de la columna, ¿no? Aquí, cervical, o bien podemos tener la cifosis, ¿no? Donde normalmente es una lordosis fisiológica cervical, ¿no? Y aquí tuviéramos cifosis, o bien una lordosis exagerada, ¿ya? Entonces aquí hay una técnica que se mide del platillo limitante superior de la C3 hasta el platillo limitante como tal superior del C7. Esta distancia debe ser de 4 a 8 milímetros, lo normal, ¿ya? Pero si estamos hablando ya menor de 4 milímetros ya estuviera rectificado, y si es mayor de 8 milímetros ya hubiera una hiperlordosis cervical, que eso también según el mecanismo de hiperextensión, hiperflexión exagerada, entonces no estuviera ayudando a traducir una lordosis cervical, una lordosis rectificada o bien una cifosis cervical. Y aquí tenemos una fractura cervical por flexión y extensión, un ejemplo de lo anterior. Entonces, aquí otra de las fracturas muy frecuentes es la fractura del paleador de arcilla, ¿no? Esto es un trabajo, o sea, son fracturas ocupacionales, ¿ya? Se trata de una fractura de las apófisis espinosas de las C6 y C7, que ocurre en trabajadores, obviamente, que utilizan la pala, obviamente, que lanzan al aire por encima de sus hombros. Y entonces pone en tensión a los ligamentos supraespinosos, ¿no? Entonces producen el arrancamiento, o sea, el complejo longitudinal posterior se afecta y entonces ya consecutivamente al afectar por tanto esfuerzo ya produce fractura a nivel del muro posterior como tal. Entonces vemos aquí en la gráfica representada un trabajador de arcilla, ¿no? O de arena y vemos cómo se afecta los procesos espinosos como tal. Y aquí también gráficamente representado, ¿no? Una fractura lineal incompleta. Y entonces tenemos otro tipo que es la fractura de Verdugo. Se trata de una fractura inestable y de mal pronóstico de la columna cervical alta, causada también por hipertensión o hiperextensión brusca. Obviamente, como sucede con el choque de cabeza, como el que habíamos visto en las imágenes anteriores. Y entonces, esta va a afectar a los elementos posteriores de C2 y un desplazamiento anterior de C2 sobre C3. Y entonces también tenemos la fractura en flexión o en lágrima. Ocurre durante la flexión severa también a nivel de la columna cervical. Hay ruptura también de ligamentos posteriores y entonces va a aplastar como tal el muro anterior del cuerpo vertebral. También se puede asociar a lesión medular. Ya como vemos aquí, esta imagen clásica, vimos, ¿no? Cómo es que se estiran a nivel del muro posterior, entonces afecta, ¿no? El muro anterior, incluso puede llegar a afectar el muro medio. Entonces tenemos también la luxación unilateral de las facetas, ¿ya? Ocurre por mecanismos de flexión severa asociado a algún grado de rotación, obviamente con ruptura de ligamentos apoficiarios y subluxación como tal de las articulaciones facetarias de un lado. Y entonces aquí estuviéramos adentrándonos a las fracturas de la columna dorsal. Esto obviamente generalmente ocurre por trauma, pero también se puede asociar a pacientes adultas asociados a osteoporosis también. Y entonces, importante aquí, obviamente la tomografía nos va a dar un aporte como tal óseo a mayor detalle, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en un corte sagital, en un corte coronal, en un corte sagital, obviamente debemos valorar las cifosis fisiológicas, las lordosis fisiológicas, ¿no? Y en un corte coronal debemos ver el alineamiento como tal de los cuerpos vertebrales, porque si no ya estuviéramos hablando de un deslizamiento hacia el lado derecho, izquierdo, y obviamente aquí también debemos valorar como tal, la columna, ¿no? La columna vertebral deben estar alineadas acá. Y obviamente aquí en un corte sagital y aquí un corte axial.
Y entonces, ¿en qué casos debemos indicar la tomografía axial computarizada? Obviamente ante un dolor intenso. Obviamente de los signos de lesiones toracolumbares también asociados. Importante, a veces los pacientes se nos aquejan de incontinencia urinaria o alteraciones a nivel también de la vejiga, ¿no? Obviamente su Glasgow que esté más afectado. Y entonces antecedentes de intoxicación por drogas o alcohol. Hoy obviamente las porciones más afectadas son L1, L2 y el IT12. Y entonces, ¿qué pasaría ante esta situación? Por ejemplo, este paciente que no le podemos movilizar, pero que necesitamos realizarle una vista lateral, en este caso sería rayos X, ¿no? Y que estemos en atención primaria, debemos obviamente tener, o sea, los auxiliadores que conjuntamente en equipo lo movilicen al paciente, porque si no empeoraríamos la fractura como tal. Y aquí tenemos gráficas que nos demuestran las diferentes fracturas en diferentes niveles y muros, tanto en la porción de la columna toracolumbar y sacra. Y entonces, las fracturas en cuña, acuérdense de la imagen en cuña, es semejante a lo que nos va a aportar como tal este tipo de fracturas. Son aplastamientos cuneiformes de la parte anterior del cuerpo vertebral, generalmente en D1, o sea, hasta D10, habitualmente estables y frecuentes. Obviamente, aquí la osteoporosis es un factor muy importante. Y aquí tenemos clásicamente, ¿no?, una imagen donde vemos una hiperflexión. Entonces, ¿qué pasó? Se desplazó el cuerpo superior sobre el inferior y entonces le produce el mecanismo de compresión y entonces provoca esta fractura, ¿no?, que como tal separa incluso una pequeña porción del muro anterior. Y aquí también otra fractura que también provoca compresión hacia el muro anterior y medio, y obviamente hay separación en el muro posterior. Y acá también otra imagen que deforma, ¿no?, el cuerpo vertebral en forma de cuña. Y entonces ya estuviéramos entrando a las fracturas de la columna lumbar. Entonces acá siempre valorar si este ha sido capaz de afectar el cuerpo vertebral o el arco posterior. Obviamente aquí con sus componentes, sus pedículos, sus carillas articulares, obviamente las superiores, las inferiores, las superiores, las inferiores. Acuérdate que estos forman las articulaciones facetarias, ¿no? Las apófisis transversas. Y entonces serían 5 las láminas, ¿no? 6 como tal apófisis espinosa y el istmo como tal. Y entonces acá tenemos una fractura como tal que afecta, ¿no?, los cuerpos vertebrales en su muro anterior y medio también según el mecanismo, ¿no?, por compresión del cuerpo vertebral. Y entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, que de fractura a nivel como tal de la columna lumbar. La mayoría, obviamente, de las fracturas se localizan desde T11 y L4. Generalmente son de causa compresiva y entonces la deformidad que nos dan es en forma de cuña, ¿ya? Y la conversión, obviamente, de sus elementos posteriores, como vimos, ¿no? Ellos se espacían. Y entonces, en la mayoría de los casos se trata de una fractura transversal en que puede estar interesado, obviamente, el disco intervertebral. Acuérdense, la dirección transversal. Generalmente esto en accidentes automovilísticos, obviamente, sobre todo en los conductores. Y entonces aquí ya estuviéramos hablando también a nivel de la columna vertebral lumbar, pero ya las fracturas por estallamiento que habíamos hablado, ¿no?, que serían completas e incompletas. Y entonces estas van a producir deformidad anterior en cuñas y fragmentos posteriores desplazados, casi siempre a partir del contorno posterior como tal del cuerpo vertebral. Y aquí podemos ver, ¿no?, esto es un estudio de rayos X, ¿no? En su vista lateral vemos aquí afectado el muro anterior y medio del cuerpo vertebral como tal lumbar. Y entonces también tenemos fracturas de las apófisis transversas, generalmente son frecuentes, fácilmente reconocidas y pueden acompañarse obviamente de un hematoma vecino de las partes blancas. Y entonces también tenemos las fracturas de la parte posterior del cuerpo vertebral, que se conocen como el nombre de fractura de Smith. Obviamente,
Y las que ocurren a nivel de las apófisis espinosas son las fracturas de Chance en la columna lumbar. Ya, como habíamos dicho, las fracturas de Chance son las que van a afectar, ¿no? A nivel de los procesos espinosos o muro posterior. Acá no se detalla tan bien, pero acá sí, ¿no? La fractura acá también, evidentemente. Y entonces esto también se va a dar por compresión, o por una hiperflexión exagerada. Y entonces obviamente vamos a tener solución de continuidad que va a afectar obviamente el muro posterior, pero o sea, por tal hiperflexión exagerada puede, o sea, también provocar fractura por compresión el muro anterior y medio, ¿no? Y entonces consecutivamente afectar la médula espinal, provocando una mielopatía traumática. Y entonces la anterior les habíamos comentado la espondilolisis, ¿no? Y la espondilolistesis, ¿no? Entonces en este caso ya estuviéramos hablando espondilolistesis en su causa traumática. Entonces, ambas vamos a hablarlo desde su causa traumática. Entonces se van a caracterizar por una fractura o defecto en la porción interarticular de las láminas. Estamos hablando de la espondilolisis, ya mejor visible en las vistas oblicuas, en la que debe identificarse la imagen normal del perro de escocés, pero al provocarse esta fractura vamos a ver como, o sea, como un collarín a nivel del cuello, ¿no? Del perrito del signo de escocés que anteriormente les habíamos dicho. Y entonces aquí vemos caracterizado las partes de la imagen del perro en escocés, entonces la fractura se provocaría a este nivel. Entonces nos haría acuerdo a un collarín, ¿no? Del perrito de escocés. Eso sería la espondilolisis como tal. Entonces, en la mayoría de los casos el paciente no tiene síntomas, pero a veces puede simular el cuadro de una hernia. Si la espondilolisis es bilateral, el cuerpo vertebral se va a desplazar hacia adelante y obviamente y algo hacia abajo, y entonces va a producir la espondilolistesis, en este caso de causa traumática. Obviamente, si la espondilolistesis ya es mayor de 50 grados, ¿no? Mayor de 75, entonces va a producir estenosis y compresión de las raíces nerviosas. También va a afectar la médula espinal como tal. Entonces, habíamos dicho la espondilolistesis, en este caso traumática, no es más que la pérdida de alineamiento entre dos cuerpos vertebrales adyacentes que pueden producir como tal estenosis del conducto vertebral. No, generalmente se da a nivel de L4 sobre L5. Entonces, según la graduación de Meyerding, como la doctora ya participó, ¿no? Y nos aclaró bien, ¿no? Con respecto a la clasificación, tenemos 4 grados. Cuando es menor de 25, es un grado 1, de 25 a 50% es un grado 2, de 50 a 75%, grado 3. Y entonces, en un grado 4, obviamente, a mayor de un 75% de desplazamiento del cuerpo vertebral superior con respecto al inferior. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos informar, ¿no? Un estudio de resonancia magnética. Entonces, se realizó un estudio de resonancia magnética simple o generalmente ante este estudio de trauma, generalmente va a ser simple, ¿no? No se va a contrastar con gadolínio. Por ejemplo, aquí identificamos el segmento, puede ser cervical, torácica, lumbar, lumbosacro, ¿no? Las secuencias también lo identificamos, si es T1, si es T2, si es FLAIR, si es STIR, observando, obviamente tenemos que evaluar los cuerpos vertebrales, ya su morfología, si mostraron cambios de intensidad, si se muestran cuneiformes, o sea, todo eso, y valorar aquí sus cambios degenerativos, así como valorar la presencia de traumas. Y en este caso, si fuera un trauma, ¿qué muros afectan, no? Obviamente, también los pedículos y las láminas. En este caso, esto es una plantilla normal, pero ustedes tienen acotando, por ejemplo, el pedículo derecho muestra una fractura lineal incompleta, ¿no? Pero las láminas se encuentran indemnes, así sucesivamente. Los espacios intervertebrales que se encuentran conservados,
Obviamente también en este caso de trauma, ¿cuál es el comportamiento? Evaluarlo. Y si hay desplazamientos en sentido, obviamente, anterior o posterior, obviamente las desviaciones si hay hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, todo eso valorar. Entonces, importante como tal en el trauma de columna vertebral, apréndanse los muros y obviamente de acuerdo a eso, la descripción, ¿no? Detallada de la fractura que ustedes vayan clasificando, obviamente, y aquí en el estudio de resonancia magnética, identificar las secuencias. Y obviamente hay fracturas, por ejemplo, la del ahorcado, ¿no? Eso va a ser frecuente generalmente en las consultas, a nivel de, también de la columna toracolumbar, cervical. Entonces, ahí se les trajo los ejemplos más frecuentes, de ahí vayan estudiándoselo y entonces sí ya pueden clasificar, por ejemplo, y también orientar al médico que les solicite el estudio, el diagnóstico preciso como tal. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores no tenemos en la sociedad? Los paliadores de arcilla. Y entonces vemos que también puede ser una fractura, ¿no? Frecuente a nivel de la columna cervical. Entonces sería eso, tuvimos cierta dificultad en la conexión, pero bueno, pudimos concluir, ¿no? Y decirles, no sé si alguien tiene alguna duda, me puede plantear algo. Entonces, decirles que, por favor, en la primera presentación se les dejó un caso clínico con imagen de resonancia magnética, ¿no? De columna. Ustedes tienen que identificar la secuencia, obviamente su descripción imagenológica, hacer una presentación de caso. Acuérdense, se les subió también quiste broncogénico, guíense por ahí, pero también hay páginas médicas del cyber, otros tipos que son, o sea, aceptadas y entonces pueden utilizar como guía, porque ese sería el trabajo final. Ya la evaluación de la unidad 4 está en sistema también para que no se atrasen. Acuérdense que se va a recepcionar todos los trabajos hasta el domingo a la medianoche, no hay excusas, nosotros no podemos ampliar, o sea, acuérdense, el sistema de evaluación es virtual, entonces no podemos ampliar el plazo por más que quisiéramos ayudarlos, y también hemos tratado de ser comprensibles, ¿no? Llevarlo hasta el domingo, porque entendemos diferentes situaciones. Por el momento no, porque, o sea, hemos valorado la situación, por ejemplo, algunos trabajan en lugares distantes, ¿ya? Entonces, hay factores inherentes a los que uno pueda decidir evaluarlos o no, pero el trabajo yo sé que está en la posibilidad de ustedes mandarlo. Y, por ejemplo, por la distancia, algunos no van a poder acceder a la evaluación oral, entonces se va a afectar su nota, entonces por lo cual habíamos considerado como tal envíen. Léanselo en el plan. En PowerPoint pueden mandarlo también o léanselo en el plan que nosotros habíamos mandado. De todos modos, yo les voy a aclarar esta duda por el grupo, ¿ya? Obviamente a plataforma, manden a plataforma. Yo les voy a aclarar ahí en la última parte cómo el formato del trabajo del informe final, de la presentación de caso que hicimos en la primera diapositiva. No sé si tiene alguien alguna duda. Ya, tratamos de traer las patologías más frecuentes, pero ustedes estudien también, profundicen, se va a subir la presentación. Bueno, que tengan buenas noches entonces. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Bueno. La doctora Daniela, disculpen, pregunta aquí. No hay un espacio para subir el trabajo final, doctora. Voy a, o sea, informar esta situación, ¿ya? Para que los habiliten, si no la han habilitado. Ya. Bueno, hasta luego entonces.